sobornos, pagos con dinero negro, denuncias de abusos en la Masía, pagos al sistema arbitral, tráfico de órganos, delitos fiscales tras fichajes, palancas ficticias. Vamos a aglutinar en este vídeo todas y cada una de las corruptelas del Fútbol Club Barcelona de las que se tienen conocimiento, omitiendo el Barça Gate, porque ya hicimos un vídeo sobre ello, y omitiendo todas estas últimas tropelías que se están cometiendo en la obra del Camp Nou. El vídeo es un poquito denso a nivel de información, me ha costado bastante recopilarla toda, aún así creo que algunos datos pueden bailar algún millón arriba, millón abajo, pero el propósito del vídeo es que sepamos que, aunque algunos acusen al Madrid de ser el equipo más corrupto, hay pruebas que demuestran que el equipo más corrupto de la historia de este país es el Fútbol Club Barcelona. Empezamos. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro vídeo del canal. Quiero empezar por la noticia que salió hace relativamente poco y que data del año 1992, ¿vale? Un intento de soborno por parte de Guillermo Amor, ex jugador del Barça, ex capitán del Barça, a su amigo y ex compañero Luis Milla. Noticia que desveló Ramón de la Morena, y nos vamos a hacer eco del apartado y la investigación de Football Gate, ¿vale? Aquí lo tenéis. Escuchad, ¿eh? En 1992, en las vísperas de un partido decisivo, Luis Milla recibe una llamada en su habitación de hotel. Un antiguo compañero y entonces jugador del FC Barcelona intenta sobornar al madridista, le propone varios millones de pesetas para provocar un penalti o un gol en propia puerta. Las cloacas del fútbol que vienen a asistir, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Hace años yo descubrí aquí, y ya lo escuchasteis, a un futbolista del Barcelona llamando a un futbolista del Real Madrid, y dimos los nombres, ofreciéndole 30 millones de aquellas antiguas pesetas, lo que sonarían ahora unos 200.000 euros. Parece poco, pero en aquel año esa cantidad, los que hemos vivido en pesetas, sabemos del dineral que estábamos hablando. Con ese dinero te comprabas un par de pisos, o tres. Por hacer un penalti y que le expulsaran a Milla. A Milla le ofrecen eso, 30 millones por hacer un penalti y expulsión para que se quedara el Madrid con 10 en un partido en el que jugaba el Madrid con el Tenerife. Si perdía el Madrid en Tenerife, la Liga la ganaba el Barça. Eso lo reconoció Milla aquí una noche. Luego el pobre hombre se asustó y ya no supo dónde meterse, porque encima poco menos que le pedían para él la cárcel, porque Milla cuando se asusta lo que no hace es querer dar el nombre de quién fue. Aquello fue una historia muy larga que a lo mejor Michel un día me ayuda a contar, porque claro, cuando Milla recibe esa llamada, Milla llama a Fernando Hierro y a Michel, y van corriendo y llaman a Fernández Trigo. Fernández Trigo, en paz descanse, llama a Ramón Mendoza, en paz descanse también, presidente del Real Madrid en aquella época, y deciden poner una grabadora para que cuando vuelvan a llamar al día siguiente le puedan grabar. Pero mire usted por dónde. Alguien se lo comenta a un periodista. Ese periodista en aquella época era amigo de Núñez. Y le dice a Núñez, ni se os ocurra remar, que os van a grabar. Y nunca hubo más grabación. Ese periodista al que se refiere es José María García, ¿vale? Ya sabéis la rivalidad que existía también entre Ramón de la Morena y José María García. Y aquí tenéis el extracto a lo que continúa diciendo en Barça Gate. José Ramón de la Morena acusó al prestigioso periodista José María García de haber frustrado la investigación. El famoso periodista de COPE tenía 2 juicios pendientes con Mendoza, entonces presidente del Madrid. Según el periodista de la cadena SER, García se enteró del asunto y avisó inmediatamente al Barça para que no volvieran a llamar a Luis Milla. El Madrid preparaba una grabación. El Tenerife, que no se jugaba nada, recibió primas récords desde Barcelona para ganar el partido, como lo confirmaron jugadores del propio equipo canario meses después. Bueno, esta es la primera muestra de corrupción del Barcelona, porque al final esto es corromper una competición, soborno mediante. Ahora pasamos al tema Guaire. En una entrevista hace bastante poquitos meses, confesó que el Barça quiso comprarle con dinero negro. ¿Vale? Atentos a la entrevista a Guaire, exjugador de Las Palmas. A punto de firmar por el Barça. Sí, eso lo he contado alguna vez. Con 20 años, cuando jugaba a Las Palmas, yo me cogí un avión y me fui a Barcelona.
Eso fue una historia sin saberlo nadie. Sí. El representante y tal, y me fui para allá. Yo no estaba para jugar al Barça ahí ya, pero estaba llamando la atención. Y me fui a comer con Reza, que era el director deportivo, Carlos Reza. Y me dice, bueno, te vamos a dar dinero por abajo en la mesa y tal. Que tú eres de una familia humilde y tal, me acuerdo. Como eres de una familia humilde, te vamos a dar dinerito bajo la mesa. Ojo. Así, Pero tal cual. así. Tal cual. El representante ahí hablando en catalán, yo pintado así. Eso es Y dice, a ver, y tú y tal. Como hablan ahí, dice, ¿cómo lo hacemos y tal? Y digo, bueno, queremos que tú sigas ahí en Las Palmas formándote y mientras te damos dinero por abajo de la mesa. Y cuando te viene. negro ahí, así tal cual, te viene gratis para acá. Eso, ¿cómo? Así tal cual. Y eso fue la primera vez. Y bueno, terminó el año y el Villarreal pagó los 6 millones por mí. Para que te vengas con nosotros en el futuro y no te vayas a otro equipo, nosotros así, bajo cuerda, te vamos a dar dinerito. Que como vienes de una familia con pocos recursos, pues lo vas a agradecer, ¿no? O sea que fue justo antes, claro, de eso. Ese año yo me fui a Barcelona, cogí y tal, y digo, yo flipando, ¿no? Digo, rezata, que uno lo tenía de. Charlie Resac, ¿eh? Que no está hablando de un bobo cualquiera, está hablando de Charlie Resac. Sí, y dice, bueno, te damos dinero por la mesa. Y digo, y después termina los 2 años que te quedan ahí de contrato y te vienes gratis para acá. Sí. Pero al final de año me fui a Villarreal porque pagó la cláusula. Todo porque aparte de no querer que se fuera a otro club, quería que llegase gratis al Barça. Me imagino que no será el único jugador que ha llegado gratis de esta manera al Barça, ya os lo digo, pero claro, no todo el mundo se anima a hablar y no todo el mundo se anima a contar este tipo de cosas. Madre mía, la hemeroteca, qué grande es. Gracias, Fútbol Gate. Vamos a seguir. El tema que viene ahora, ya avanzamos unos cuantos años, ¿vale? Vamos a llegar al caso del fichaje de Neymar. En un principio se hablaba de entre 17,1 y 17,5 millones de euros porque no metían en ese montante el sueldo que iba para el padre del jugador, que sumaban otros 40 millones de euros. Mediante presiones, al final y una investigación de la Fiscalía, Sandro Rosell admitió esos 40 millones de más y ya subieron el montante hasta los 57 millones. Bartomeu decía que eso no estaba recogido en las cuentas del Barça y que teniendo en cuenta incluso una multa que le pusieron por este fraude fiscal al Barça, el fichaje había costado un total de 17,5 millones de euros. Hay que tener cara dura. Fijaos lo que se decía en otros medios y a día de hoy sigue sin saberse la cifra real del fichaje de Neymar. Esto es lo que decía la Fiscalía. Noticia en Sport, que no es La Caverna. El fichaje de Neymar costó 94,8 millones de euros, según la Fiscalía. Hay que recordar que Neymar y su padre tenían un entramado de empresas dueñas de sus derechos de imagen, entre otras cosas, que se llevaban mucho dinerito. Podríamos seguir indagando y seguiríamos sin encontrar cifras reales. Como digo, el Barça admitió una multa por fraude fiscal de 5,5 millones de euros a cambio de que el caso fuera archivado. ¿Quién sabe si hubieran ido a juicio el montante final que se habría terminado descubriendo? O sea, al loro. Llegamos al caso Negreira. En 2023 salta una información en la prensa en la que se cuenta que la agencia tributaria está investigando al FC Barcelona y al segundo de los árbitros, a Enrique Negreira, al vicepresidente del CTA, por un supuesto delito de corrupción, ¿vale? ¿Qué sucede con todo esto? Al principio se encuentran unos pagos en unas empresas de este señor, de Enrique Negreira, en las que figura él como único trabajador, recibiendo pagos del FC Barcelona por alrededor de unos 7,3 millones de euros, ¿vale? Pagados durante los últimos 15 años, 10, 12 años. Al principio bailaban un poco esas cifras, no se sabía exactamente. Ahora ya la cifra de años llega incluso a los 20 años, rumoreándose que es más tiempo. El Barça, por supuesto, niega todo esto. Enrique Negreira, al final, en una investigación en la que ya se le tiene cercado, evidentemente canta la traviata y llega a decir que sí, que el Barça pagó por sus servicios. Cuando esto sucede, el Barça lo que hace es decir que se le paga por informes. Hay que tener el contexto también muy claro. El Barça recibe el chivatazo de que va a salir esa información antes de que salga, con lo cual se preparan una excusa. ¿Cuál es la excusa? Pagábamos a este señor por informes arbitrales, por asesoramiento.
¿Qué sucede? Cuando al Barça se le piden esos informes no aparecen por ninguna parte. Y además tenemos declaraciones de Enríquez Negreira en las que dice algo tan turbio y tan claro como esto. El Barça buscaba la neutralidad. No existen dichos informes y dejan de pagar unilateralmente a Enríquez Negreira justo y misteriosamente cuando éste deja de ser vicepresidente de los árbitros. Hijos míos, más claro el agua. Además, Joan Laporta, que en un momento habría negado los pagos al vicepresidente de los árbitros, fue pillado mintiendo, no solo por la investigación de la Guardia Civil, sino por estas palabras de Josep María Bartomeu, en las que asegura que él le cortó el grifo, pero que propio Joker le cuadruplicó el sueldo. Aquí lo tenéis. Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona entre 2014 y 2020, atacó a Joan Laporta, actual máximo mandatario del FC Barcelona y que también ostentó el cargo entre 2003 y 2010, en una entrevista en ABC en relación al Barçagate arbitral, destapado por la cadena SER, en el que se demuestran pagos recurrentes del club blaugrana durante lustros a José María Enríquez Negreira, presidente del Comité Técnico de los Árbitros, vicepresidente, perdón. Pagos a Negreira presuntamente aumentados con la entrada de Joan Laporta. Cuando Laporta llegó al club, las facturas eran de cerca de 150.000 euros y cuando Sandro es nombrado presidente, estas eran de mucho más de $500.000 de euros. Lo único que puedo decir es que yo le corté el grifo a Negreira y Laporta le había cuadruplicado el sueldo. Son declaraciones de otro presidente del FC Barcelona, no las hago yo. No las hace ni siquiera la Guardia Civil, a la que tanto ponéis en duda en la investigación. Las hace un presidente del FC Barcelona. Y aquí tenéis las palabras de Toni Freixa, que no solo lo admite, sino que además lo justifica.
¿Tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freisa? Siempre tengo miedo a los árbitros. Siempre. Pero es que esa es una... Pero esto Incluso no soy cuando yo, pagaban. o sea, pero sí, exacto. Muy bien, Lama, muy bien, Lama, muy bien, Lama. O sea, estás, Es verdad. me alegra mucho que digas eso, porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Lo más importante es era un tema- reconocerlo en la vida. No, pero es que es así. O sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados, o siempre con menos trato de favor, o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí. Errores que un listillo te estaba vendiendo, que un servicio de lobby, ¿no? No te preocupes, que conmigo... y tal, yo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona todo esto, y te va a ir mejor. Y al final, pues un presidente tras otro, pues no se atrevía a quitar eso, porque pensaba que aún nos iba a ir peor. Vale, como no se atrevía, le cuadruplicaba el sueldo. Porque Bueno, pero no atreverse y cuadruplicarle el sueldo hay un pequeño margen, no muy grande. Bueno, pues es igual, las que fueran, que tampoco Sí, te sé sí, explicar. subió la porque vida. yo no- Así lo justificaba Freisa, así lo sigue justificando en varios programas de televisión y de radio. Y es que esta gente se cree que está por encima del bien y del mal. Siguiente polémica. ¿Adivináis cuál es? El hígado de Abidal. Ya sabéis. Eric Abidal sufrió de un cáncer de hígado, ¿vale? Tuvo que ser operado. Tuvo que ser trasplantado del mismo. Y a partir de ahí parecía todo normal. Eric había recibido o habría recibido el hígado de un familiar directo, pero la cosa se trunca. Investigaciones de la Guardia Civil, que tenían el teléfono pinchado a Rosell, presidente en ese momento del Fútbol Club Barcelona, captan esta conversación. Y en ese momento aparece Barto. Y digo, hostia, tú ya está aquí. Y le enseño a Barto y se cabrea como una mona. Y me dice, hijo de... Digo, no, vamos a ver una cosa. Que no, Sandro. Es que va contra nosotros. A este tío le compramos un hígado ilegal. Y vendimos que era del primo. Le pagamos 2 años de contrato, lo que le quedaba. A tenor de esto, se disparan los rumores. Empiezan a decir que hay pruebas que avalan, pruebas forenses, ¿vale? Que avalan que el hígado recibido por Abidal no es de un familiar cercano, o sea, que no es de su primo. Pero finalmente la causa termina siendo archivada. ¿El por qué? Porque no encuentran indicios de pagos a terceros y por eso la archivan, argumentando que esas escuchas, ¿vale? Son indicios y sospechas, pero no son nada probatorio. Y lo que viene ahora es muy delicado de contar. Voy a intentar ser respetuoso, yo no voy a emitir mi juicio ni mi opinión, simplemente os voy a poner capturas de pantalla, ¿vale? De artículos de portales muy conocidos, no son portales sensacionalistas, en las que se hablan de abusos en la Masía por parte de Albert Benayes. Albert Benayes era el director de la escuela del Fútbol Club Barcelona durante muchísimos años. Y esta persona, ¿vale? Ha tenido problemas tanto en Chivas como en el Fútbol Club Barcelona. Vamos a verlo. Para ello nos vamos a valer de este artículo de Footballgate en el que está todo muy bien desgranado. Ya os lo digo, 100% recomendable la página. De hecho, no es que sea 100% recomendable, es que deberíais de seguirla. El caso Albert Benayes. Albert Benayes, ex coordinador de la Masía durante 20 años, se le acusa de abusos sexuales y vejaciones sobre menores. 60 alumnos, 60, de la Escuela de Barcelona relatan tocamientos y juegos de índole tal. Se subía a la báscula, se sentaba y su cara quedaba a 3 centímetros de tus partes, la solía. Denuncias por abusos. La Escuela de Barcelona. En diciembre del 21, el diario Ara reveló una investigación sobre tocamientos y juegos de aquella índole que supuestamente perpetró Albert Benayes durante su etapa como profesor de gimnasia en la Escuela de Barcelona. El diario catalán recabó hasta 60 testimonios de sus prácticas abusivas, que incluían tocamientos más en grupo y juegos de aquella índole. México, ojo, en 2014 Albert Benayes fue despedido por el Chivas de Guadalajara tras solo unos meses de haberlo contratado y después de que los padres de los jugadores se quejaran de sus métodos de trabajo en las categorías inferiores. El ex formador del Barça quiso aplicar la escala de Tanner,
una revisión de los testículos para evaluar el desarrollo físico de los niños, además de otras competiciones incómodas. O sea, de otras peticiones incómodas, perdón. Benayes requería que los chicos se duchasen en el vestuario, insistía para que lo hicieran desnudos y bajo su vigilancia. Además, pidió a los chavales que no se depilaran el vello púbico para no afectar su rendimiento en algunos ejercicios. La prensa mexicana se hizo eco de ello, así como diferentes medios de comunicación como La Reforma, que publicaron sobre este asunto. Un ex colaborador del club mexicano, que trabajó con Benayes, afirmó que otra de las acusaciones que causaron dudas en el club mexicano fue la intención del formador de acoger a un chico que no había encontrado hueco en la casa club de la cantera, asegurando que tenía un certificado de idoneidad para tutelar niños. Ya sabéis qué pasó con Andrés Iniesta. Esta es la cronología profesional de Albert. Mensajes en redes sociales. Estos son mensajes anónimos, ¿vale? Albert Benayes es abusó de mí en la infancia. Hay varios, hay varios. Crosas, exfutbolista del Barça, lo niega y dice que es todo una pantomima, bla, bla, bla. Pero es que son 60 personas las que dicen esto. El artículo es extenso, ¿vale? Ya os digo que os lo recomiendo. Si queréis os dejo un enlace ahora en el vídeo, os lo dejaré de hecho. Y es que ha habido incluso artículos bastante controvertidos del mundo que después fueron eliminados. Vamos a ver este. Albert Benayes, denunciado por abusos sexuales y vejaciones a menores tras una investigación del diario Ara cuando era profesor de la Escuela de Barcelona en Les Corts, regresó en abril al FC Barcelona como coordinador del base más de 10 años después de haberse marchado cuando estaba al frente de la Escuela Barça. En enero de 2011 puso fin a 19 años en el club blaugrana repartidos en 2 etapas. En la última estaba como mano derecha de José Ramón Alexanco, es que esta letra es muy chiquitita. Director de la cantera hasta que Sandro Rosell ganó las elecciones del 2010. En julio de aquel año tuvo lugar una reunión entre el nuevo presidente, el entonces vicepresidente Josep María Bartomeu, el director responsable de fútbol base Jordi Mestre, Andoni Zubizarreta como director deportivo y Pep Guardiola y Tito Vilanova, primer y segundo entrenador del primer equipo. La decisión tomada de forma consensuada fue prescindir de Alexanco y Benayes, que fue relegado al FC Barcelona Escola. Guillermo Amor fue nombrado director de fútbol formativo con Albert Puig, que era entrenador pensando en ser coordinador. 5 meses después, Al Wasi de Dubái tentó a Benayes. En 2014 pasó al Chivas, pero en octubre fue despedido y se ofreció para regresar al Barça en varias ocasiones ante la negativa de Bartomeu y aterrizó primero en el Cibao de la República Dominicana y luego en el Vissel Kobe en 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que algo sabrían cuando una persona que lleva tantísimos años en el club quiere regresar y no se lo permiten, ¿vale? A ver, yo no puedo dar opinión sobre esto, simplemente puedo decir que si tanta gente, son 60 testimonios, hablan de lo mismo, es porque algo hay. De hecho, el caso se sobresee y se archiva por prescripción, no por falta de pruebas en ningún momento. En 2020... Ya en 2021, tras su paso por el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, por cierto, fue contratado por la junta directiva de Joan Laporta cuando llegaron a la presidencia nuevamente en el club. Y pasó lo que tenía que pasar. Tuvo que ser despedido, pero eso sí, con honores. Para vergüenza y sonrojo del barcelonismo, la directiva de Joan Laporta ha abordado el indignante Affair Benayes, un caso de pederastia protagonizado por un fichaje del cual ha presumido ostensiblemente la nueva junta como una joya de la corona. Ni un rasgo de autocrítica ni el menor rastro de admisión de culpa o de responsabilidad de una de las peores y más trascendentes decisiones electorales y de gestión del fútbol base. Si ya fue incomprensible y solo vengativo llevar a cabo el exterminio de la cúpula formativa anterior, el staff responsable de haber pulido y dejado a punto otra generación de oro, la entrada de los apadrinados de Laporta con Alexanco a la cabeza y Albert Benayes como icono, faro y guía del gurú del fútbol base, sobre todo porque fue despreciado por Rosell y Bartomeu, ha acabado en un escándalo de acoso y abusos sexuales a menores protagonizado por un técnico que ya estaba bajo sospecha desde hacía años y que llegaba precedido de esa mala fama. O sea, Laporta conoce esto, lo tiene que conocer porque lo que conoce, vamos, dentro del club lo tendría que conocer todo el mundo, que no lo supiéramos tú y yo. Pues eso
se puede entender, pero que no lo supieran los de la junta directiva ni los entrenadores. Allí la gente lo sabía. ¿Qué pasa? Que no tuvo más remedio que volver atrás, decir que colaboraba con la justicia, con los Mossos, como así hizo en una rueda de prensa, y facilitar su salida del club alegando problemas personales. Todo un detallazo, ¿eh? Son más de 20 minutos de vídeo, pero creo que merece la pena. Creo que he reducido todo bastante bien, ¿vale? Para que se pueda escuchar, pues yo qué sé, si estás haciendo la comida, fregando los cacharros. Pero para que no pase con indiferencia. Creo que he aglutinado lo mejor que he sabido todos los datos que hay, que no son pocos. Y decidme qué pensáis en la caja de comentarios. Si queréis segunda parte, tengo otro preparado sobre las palancas. Pero claro, es que el vídeo de las palancas del Barça da para otros 15 minutitos de vídeo tranquilamente. Así que nada, familia, espero que no caigan en el olvido, que son el club más corrupto de la historia de este país, que lo son por muchos motivos, y aquí te traigo prácticamente todos. Dadle like, compartid y suscribíos si os gusta el contenido. Yo intentaré seguir mejorando y nos vemos en el siguiente. ¡Hala Madrid!